Si observas el mapa de Sudamérica, hay un país que destaca de inmediato: Chile. No se parece a ninguno de sus vecinos, no es un país ancho, ni cuadrado, ni siquiera remotamente equilibrado. Es largo, muy largo, e increíblemente delgado. Al principio, esto puede parecer simplemente interesante, como una rareza geográfica, pero detrás de esa estrecha franja de tierra hay una historia mucho más profunda, una historia de guerra, geografía, comercio e incluso supervivencia, porque la forma extraña de Chile no solo es inusual, crea problemas reales, desde desastres naturales hasta seguridad nacional. Chile tiene que esforzarse más que la mayoría de los países solo para mantenerse conectado. En este video exploraremos cómo Chile obtuvo su forma inusual, cómo se convirtió en un país atrapado entre el océano y las montañas y por qué esa forma todavía genera problemas reales. ¿Y cómo está tratando el país de solucionarlos? Viajemos al pasado y desentrañemos la historia del país más delgado del mundo. Chile no empezó siendo tan largo y delgado. Se convirtió en eso gracias a una mezcla de ambición, geografía y conflicto. Siglos atrás, antes de que Chile existiera como país, esta estrecha franja de tierra era hogar de varios pueblos indígenas. En el norte estaban los atacameños y aymaras. En el sur, los fieros e independientes mapuches resistieron el control externo durante siglos. Luego, llegaron los españoles en el siglo XV, en busca de oro y un imperio. Pero colonizar Chile no fue fácil. A diferencia de Perú o México, no había un imperio rico que conquistar. Lo que encontraron los españoles, en cambio, fue un terreno difícil. Montañas que dividían la tierra, desiertos que jamás veían llover y un pueblo feroz que se negaba a rendirse. Los españoles lo llamaron el fin del mundo. Y por un tiempo, eso fue exactamente lo que pareció. Después de obtener la independencia de España en el año 1818, Chile seguía siendo un país pequeño, concentrado principalmente en la región central, alrededor de lo que hoy es Santiago y Valparaíso. Pero eso cambió rápidamente. En el siglo XIX, Chile comenzó a expandirse agresivamente en ambas direcciones. El avance hacia el norte se volvió especialmente importante durante la Guerra del Pacífico, que duró desde el año 1879 hasta 1884. En esa guerra, Chile luchó contra Perú y Bolivia, principalmente por tierras ricas en nitratos en el desierto de Atacama. Cuando terminó la guerra, Chile había ganado enormes territorios y Bolivia había perdido toda su costa, convirtiéndose en un país sin salida al mar. Esta victoria le dio a Chile el control de una vasta riqueza mineral y empujó sus fronteras mucho más al norte, añadiendo más de 500 kilómetros a su longitud. Mientras tanto, en el sur, Chile se movió hacia la remota región de la Patagonia, reclamando tierras que también estaban siendo disputadas por Argentina. En algunos momentos, los dos países estuvieron cerca del conflicto, pero a través de una serie de negociaciones y tratados, incluido el Tratado de Límites de 1881, Chile aseguró grandes partes del sur de la Patagonia y el Estrecho de Magallanes, dándole el control de rutas marítimas clave. A principios del siglo XX, Chile se había transformado en un país largo y estrecho que se extendía por más de 4.200 kilómetros de norte a sur, aproximadamente la misma longitud que los Estados Unidos de costa a costa. Chile había logrado convertirse en uno de los países territorialmente más extensos de la Tierra, pero con esa longitud llegaron nuevos problemas. Chile no solo es largo y delgado, está atrapado, comprimido entre dos de las fuerzas naturales más poderosas del planeta: el vasto Océano Pacífico por un lado y la imponente cordillera de los Andes por el otro. Al oeste, el océano se extiende sin fin, ofreciendo hermosas costas pero sin espacio para expandirse. Al este, los Andes se alzan como una muralla enorme, una de las cordilleras más altas del mundo. Estas montañas no solo son altas, en algunos lugares alcanzan alturas de más de 6.000 metros, formando una barrera natural casi infranqueable. Esta geografía convierte a Chile en lo que se siente como un pasillo angosto, un país que se extiende de norte a sur, pero con apenas el ancho suficiente para respirar. En sus partes más angostas, Chile tiene menos de 100 kilómetros de ancho. Eso es más delgado que algunos estados pequeños de Estados Unidos. Ahora imagina tratar de construir un país sobre eso. Carreteras que tienen que serpentear entre montañas, ferrocarriles que no pueden cruzar terrenos planos porque no existen,
pueden, y ciudades que solo pueden crecer en una dirección, hacia el norte o hacia el sur. En el norte, los desafíos son igual de extremos. Chile alberga el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. Algunas zonas no han visto una sola gota de lluvia en décadas. Es tan seco e inhóspito que la NASA ha probado allí sus vehículos para Marte. Aún así, la gente vive y trabaja en el Atacama, extrayendo recursos valiosos como cobre y litio. En el extremo sur, el paisaje se transforma. Allí se encuentran lluvias frías, viento, glaciares y fiordos helados que parten la tierra en pedazos. Las carreteras son difíciles de construir, o a veces imposibles. No se puede simplemente conducir de un extremo de Chile al otro. De hecho, en la región sureña de Aysén y Magallanes, la única forma de llegar a algunos pueblos es por ferry, avión o pasando por Argentina. Sí, incluso hoy en día, algunos chilenos deben salir de su país, cruzar una frontera extranjera y volver a entrar solo para visitar otra parte de Chile. Esto no es solo un inconveniente, es una vulnerabilidad estratégica. Si ocurre un desastre natural como un terremoto o una inundación, las operaciones de rescate pueden retrasarse durante horas o incluso días. Si alguna vez surgiera un conflicto geopolítico, la geografía desconectada de Chile se convertiría en un riesgo serio. Los suministros podrían no llegar a donde se necesitan. Las personas podrían quedar completamente aisladas. Así que, mientras la geografía de Chile lo hace hermoso y único, también lo hace frágil, como una cinta estirada demasiado entre dos fuerzas que no puede controlar. Pero Chile no se ha rendido. Ha encontrado formas creativas de combatir este aislamiento, lo que nos lleva a la siguiente parte de la historia. El mayor desafío de Chile siempre ha sido mantener al país conectado de arriba a abajo. A lo largo de las décadas, el gobierno ha intentado construir caminos, autopistas y aeropuertos para resolver este problema, pero la geografía sigue oponiéndose. En algunos lugares, el terreno es tan escarpado que construir una carretera lleva años, solo para ser destruida por inundaciones o deslizamientos de tierra la temporada siguiente. La carretera austral, también conocida como Ruta 7 o Carretera del Sur, es uno de los proyectos más ambiciosos jamás construidos en Chile. Fue iniciada en la década de 1970, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, no solo para el desarrollo, sino por control nacional. El gobierno temía que el sur, aislado del resto de Chile, pudiera volverse vulnerable a influencias externas o incluso a una invasión, pero construirla no fue fácil. La carretera tuvo que atravesar bosques densos, montañas empinadas y ríos embravecidos. Incluso hoy, después de casi 40 años, algunas partes de la carretera están incompletas o solo pueden cruzarse en bote. Mantener esta autopista es costoso y los desastres naturales como terremotos y deslizamientos de tierra dañan constantemente partes del camino. Hablando de terremotos, Chile es uno de los países más propensos a los terremotos del mundo. Está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones sísmicamente más activas del planeta. Experimenta miles de pequeños terremotos cada año e incluso varios de gran magnitud. En el año 2010, un terremoto de magnitud 8,8 golpeó cerca de la ciudad de Concepción, matando a cientos de personas y destruyendo miles de edificios. Ese terremoto fue tan poderoso que literalmente desplazó el eje de la Tierra y acortó la duración del día por una fracción diminuta. Cuando ocurren desastres, la forma alargada de Chile dificulta los esfuerzos de rescate. La ayuda puede tardar horas o incluso días en llegar a las zonas afectadas, especialmente en el sur. Por ejemplo, un hospital en Santiago no sirve de nada para alguien atrapado en un pueblo de montaña a 2000 kilómetros de distancia. Y esto no se trata solo de desastres. Incluso en tiempos normales, la vida cotidiana en Chile requiere un esfuerzo enorme solo para mantenerse conectada. Los vuelos entre el norte y el sur pueden durar más de 5 horas. Los camiones de carga a menudo tienen que cruzar a Argentina y luego volver, solo para evitar terrenos infranqueables. Cuanto más al sur se viaja, más difícil se vuelve la vida, no por la gente, sino por la geografía. Y esta geografía también afecta a la economía de Chile. Debido a que el país está tan extendido, su población está distribuida de forma desigual. La mayoría de los chilenos vive en la región central, alrededor de Santiago. De hecho, casi el 40% de todos los chilenos vive en o cerca de Santiago. Eso es como si casi la mitad de todos los canadienses viviera en Toronto, o si la mayoría de los alemanes viviera solo en Berlín. Esto crea un país altamente centralizado, donde casi todo sucede en un solo lugar. Esta concentración genera desequilibrio. Santiago y sus alrededores tienen los mejores hospitales, universidades, carreteras, aeropuertos y mercados laborales. Pero si se va al extremo norte, a ciudades como Arica
Arica o se viaja al sur, a Punta Arenas, se ve una realidad diferente. Estas zonas a menudo luchan con menos empleos, menor inversión y un desarrollo de infraestructura más lento. Si hablamos de comercio, la economía de Chile depende fuertemente de las exportaciones, con más del 30% de su Producto Interno Bruto proveniente del comercio exterior. Es uno de los principales productores de cobre, litio, vino, salmón y frutas. Pero aquí está el problema. Mover mercancías en Chile no es sencillo. La forma alargada del país significa que transportar mercancías desde minas o campos agrícolas hasta los puertos puede tomar días, lo que aumenta los costos y ralentiza el comercio. Aunque Chile cuenta con algunos de los puertos más avanzados de América Latina, como el puerto de Valparaíso y San Antonio, la geografía extrema del país hace que los exportadores a menudo enfrenten costos más altos solo para llegar a ellos. Una empresa puede necesitar combinar transporte por carretera, ferrocarril, aire y mar, solo para mover un solo producto fuera del país. Esto eleva los costos, retrasa los envíos y hace que las exportaciones chilenas sean menos competitivas en comparación con las de países con terrenos más fáciles y planos. Así que, aunque Chile es frecuentemente elogiado como una de las economías más estables y exitosas de América Latina, su geografía lo obliga constantemente a trabajar más duro y de forma más inteligente, solo para mantenerse competitivo. Pero Chile no se está rindiendo. En cambio, está encontrando nuevas formas de convertir su geografía de un desafío en una fortaleza. Chile tiene claro algo: su forma no va a cambiar. No puede aplanar los Andes, no puede mover el Océano Pacífico y no puede, de repente, hacer que el país sea más ancho. Así que, en lugar de luchar contra la geografía, Chile está haciendo algo más inteligente. Se está adaptando. El gobierno ha invertido en Internet de alta velocidad y conectividad satelital para mejorar la comunicación en todo el país. Para el año 2022, más del 90% de los chilenos tenía acceso a Internet y los pueblos remotos que antes estaban aislados ahora forman parte de una red digital. En zonas apartadas se están utilizando entregas con drones, microredes alimentadas por energía solar y pequeños aeropuertos regionales para mantenerse conectados. Pero Chile sabe que no puede hacerlo todo solo. Por eso también está trabajando con sus vecinos, especialmente Argentina. En algunas partes del sur, de hecho, es más rápido, fácil y barato mover mercancías a través de Argentina y luego volver a entrar en Chile que enviarlas directamente por territorio chileno. Y en el extremo sur, especialmente en Magallanes y Tierra del Fuego, Chile está invirtiendo en ferries, puentes y túneles para conectar mejor los pueblos aislados, aunque muchos de estos proyectos tardan años en completarse debido al terreno desafiante. Al mismo tiempo, Chile está aprovechando sus fortalezas. Ha construido una reputación como uno de los países más estables y tecnológicamente avanzados de América Latina. Ahora es un centro regional para startups, empresas fintech e innovación en energías verdes. En el año 2023, Santiago fue clasificada entre las principales ciudades de América Latina en actividad de startups, gracias a incubadoras respaldadas por el gobierno y políticas amigables para los inversionistas. Chile también se está convirtiendo en un líder en energía renovable, con algunas de las plantas solares y eólicas más ambiciosas del mundo. Está transformando los límites naturales de su geografía en nuevas industrias, demostrando que un país estrecho y alargado aún puede liderar el camino. Así que la historia de Chile es un recordatorio de que la geografía no es solo algo que se ve en un mapa. Moldea la política, la economía, la cultura e incluso cómo vive la gente en el día a día. Y para Chile, esa forma, una delgada cinta envuelta en el borde de un continente, cuenta una historia que aún se está desarrollando. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte y explorar más historias fascinantes sobre geografía aquí en nuestro canal. Gracias por vernos y nos vemos pronto en otro video revelador. Cuídate.